y cada persona que nos ve a través de los medios de comunicación también le damos la más cordial bienvenida en esta noche. En el nombre de Jesús declaramos que la palabra, el Espíritu Santo traerá una palabra de edificación para cada uno de ustedes en esta noche, y le damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve de los distintos países de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica, de cada persona que nos ve del continente europeo, de España, cualquier otro país de habla hispana o cualquier otro continente de habla hispana. Igual le damos la más cordial bienvenida. Estamos transmitiendo a través de las páginas de Facebook, que es Fe por Guadalajara y Palabra Fe y Gracia Jalisco en esta noche, en el nombre de Jesús. Y continuamos con el tema que se llama todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que es un tema maravilloso que ha traído un entendimiento más de quiénes somos en Cristo Jesús, y con ello, con este tema vamos a comprender perfectamente cuando continuemos con el tema de la gracia. El próximo tema que vamos a dar se llama gracia o ley mosaica, que es lo que nos aplica y por cuál podemos elegir, ¿no? Porque es una elección que nos da el Señor. Entonces el siguiente tema que continúa, gracia o ley mosaica, ¿qué es lo que nos conviene más? Ese es el siguiente tema que vamos a continuar después de este. Por lo pronto estamos en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces en nuestras páginas ahí está todas las enseñanzas de Facebook de algún tiempo para acá, yo creo que 1 o 2 años. Pero también están las enseñanzas en nuestra página de YouTube, donde usted puede darle like, amigo que nos ve a través de estos medios. Puede darle like a la página de YouTube que es Fe por Guadalajara también, con la finalidad de poder que el mismo algoritmo de YouTube pueda distribuir a más personas la palabra de Dios y el conocimiento de Cristo Jesús en este tiempo. Ok, pues vamos a la primera Tesalonicenses 5:23. Si tienen la oportunidad de compartir, amigo que nos ve por internet acerca de este tema, puede compartirlo a sus amigos, familiares, para libertarlos más que nada. Ese es el objetivo principal, y conozcan a Jesucristo, el dador de la vida. Ok, muy bien, entonces vamos a primera Tesalonicenses 5:23. ¿Listos? Muy bien, dice así la palabra en el nombre de Jesús: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ha sido un tema extenso, largo, porque básicamente este es podríamos decir, es el tema de temas, o es el tema más importante, porque si entendemos quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, o quiénes éramos antes de Cristo Jesús, y cuando fuimos formados basados en la naturaleza de Adán, pero ahora esa naturaleza de Adán pues ya no la tenemos, ahora tenemos la naturaleza de Cristo. Ahora en nosotros tenemos la naturaleza de Dios porque Cristo habita en nosotros. Entonces hemos visto bastantes aspectos acerca de la naturaleza anterior, acerca de lo que ya no somos ahora en Cristo, y entendimos que la humanidad todavía tiene la naturaleza de Adán, es decir, caídos y muertos espirituales. Pero ahora en Cristo Jesús, todos los que hemos creído en Jesucristo hemos nacido de nuevo. Y ahora dice la Biblia que tenemos la naturaleza divina, sí, pero en una parte de vuestro ser, que es el espíritu. En otras palabras, somos espíritus, tenemos un alma, que básicamente estamos hablando de ello, un alma, y habitamos o vivimos dentro de este cascarón, dentro de este traje que se llama el cuerpo, ¿ok? Las 3 partes son tan importantes para Dios, pero por eso ha proveído la palabra de gracia, el evangelio del nuevo pacto y la obra terminada de Jesucristo. Ese entendimiento va a traer que renovemos esta mente, renovemos el alma, el entendimiento, la voluntad, las emociones, podamos controlarlas basados en la palabra de Dios, y con ello podamos también poder controlar este cuerpo, este traje que literalmente Dios nos los proveyó, y la finalidad es que habitásemos en él, anduviésemos en él. Y hay una finalidad específica, es que el propósito del Padre se cumpla aquí en la tierra. ¿Cuál es el propósito eterno del Padre? Que dar a conocer a Jesucristo aquí en la tierra. Ese es el propósito eterno, para que Cristo sea el todo en todos, hasta que Cristo sea formado en cada creyente. Ese es el objetivo. ¿Para qué?
para funcionar realmente como somos, lo que realmente somos, el cuerpo de Cristo, ¿ok? Pero hay dos partes que obstaculizan realmente la manifestación de Cristo, porque Cristo quiere manifestarse a través de nosotros. Realmente es el objetivo, no nosotros vivir la vida de Cristo, sino permitir que Cristo habite a través de nosotros, o viva su vida a través de cada creyente. Qué maravilloso es entender esto. O sea, ya no se trata yo tratando de agradar a Dios, usted tratando de agradar a Dios. Ya no se trata de los hijos de Dios tratando de portarse bien, de cumplir mandamientos, sino más bien se trata de permitir que el Cristo que habita en nosotros pueda expresarse a través de nosotros, de sus hijos. Porque ese fue el plan y el propósito inicial del Padre, el propósito eterno, el evangelio eterno del Padre es enviar a Jesucristo, ¿ok? Pero ya vamos a verlo ese tema acerca de la ley de Moisés, gracia o ley, nosotros debemos de elegir. Entonces es un tema que próximamente vamos a iniciar, ya estamos muy cerca, ya estamos preparándolo con la finalidad de dárselos a ustedes, ¿ok? Entonces, el mismo Dios de paz nos santifique por completo, significa que hay dos partes que no están santificadas. Somos santos en el Espíritu, pero hay dos partes que necesitan nosotros pasar por el proceso de santificación en el alma y santificación en el cuerpo. Pero para poder santificar el cuerpo necesitamos primero santificar el alma, o renovar el alma más que nada, renovar el entendimiento. El alma que aún no ha sido transformada o renovada a través del conocimiento pleno de Cristo, el alma que no ha sido renovada, pues todavía actúa conforme a la antigua naturaleza que ya no tenemos o no somos, porque nosotros ya no tenemos esa antigua naturaleza de Adán, porque ya hemos nacido de nuevo, ahora ya no tenemos la naturaleza vieja, pero podemos operar en la naturaleza vieja si no renovamos la mente y pensar como piensa el mundo en lugar de pensar como piensa Cristo. Ese es el objetivo, pensar como piensa Cristo. Aunque ya tenemos la mente de Cristo, necesitamos operar esa mente, ¿ok? Entonces dice, nos quedamos por ahí viendo que el alma no renovada es aquella que está operando en los sentidos naturales: la vista, el olfato, el oído, el tacto, etcétera, ¿no? Si nosotros recibimos información a través de ello, pudiera dañar la mente, aunque en un sentido podemos decir que los sentidos naturales fueron dados por Dios precisamente para poder nosotros estar o vivir o habitar aquí en la tierra. Si no tenemos los sentidos naturales, pónganse a pensar, si no tenemos la vista, el oído, entonces estaremos deficientes, ¿no? Pero por obviedad, el alma está compuesta por la mente principalmente, el entendimiento, eso es lo que tenemos que renovar, la forma de pensar. El entendimiento, la mente, pero el alma también está compuesta de las emociones. Las emociones no son malas, el problema es cómo utilizamos esas emociones, basados en qué. Si nos dejamos guiar por los sentidos naturales, las emociones van a estar siempre muy fluctuantes. Hay personas que, no sé, hay personas tan sensibles que por nada lloran. No sé si usted se ha puesto a pensar. Póngase a pensar si alguien trabaja o labora en una empresa donde el patrón es regañón. Siempre va a estar llorando el trabajador. Y ve si este patrón, pues este trabajador no me sirve porque siempre está llorando. No puedo decirle nada porque llora. Entonces hay muchos, el problema es de las emociones, es eso. Pero si nuestras emociones son buenas y las dejamos guiar por el Espíritu de Dios, claro que esas emociones son buenas, porque inclusive en las mismas emociones podemos experimentar la presencia del Espíritu de Dios. Podemos palparlo con este cuerpo, la presencia del Espíritu Santo, el poder de Dios. Entonces no es malo el cuerpo, no son malas las emociones, las emociones son parte del alma, ¿no? Las emociones, pero también vimos que el temperamento es parte del alma y el carácter es algo que se ha ido forjando conforme nos hemos desarrollado en la sociedad o en la familia, en el tiempo que tenemos de que nacimos de nuestros padres, ¿ok? Entonces ese es el carácter. ¿Pero qué creen? El temperamento, según la ciencia médica antigua, el temperamento es algo que nosotros, con el cual nacimos. El detalle es que el temperamento fue dañado por el pecado que entró por Adán. Ese es el problema. Y regularmente hablamos de 4 temperamentos, ¿no? Eso ya los vimos en los viernes pasados, ya no nos vamos a meter ahí. Pero
debemos de entender que los temperamentos han sido dañados. O sea, no podemos decir que una persona es de los melancólicos y siempre anda pensando emocionalmente, anda siempre triste, pues. Un melancólico es el que anda siempre triste. Cualquier cosa le afecta. Es lo cual era el otro, el colérico. No podemos decir que esos 4 tipos de temperamentos debemos de operar nosotros en ellos. Si bien es cierto, lo traemos de nacimiento, pero no es algo que Dios dictó para que nosotros vivamos a través de esos temperamentos. No sé si usted ha escuchado, es que esta persona es así, así, así. Bueno, es que así es su temperamento y no puede cambiar. Claro que podemos cambiar los temperamentos, porque esos temperamentos fueron dañados por la caída de Adán. Fueron dañados por el pecado de Adán. El pecado trajo como origen el poder, el pecado trajo como origen el poder dañar esa parte de esos temperamentos y poder traer a manifestación esos 4 tipos de temperamentos: el melancólico, el colérico, ¿cuál era otro? 4, bueno, ya lo recuerdan. Flemático y sanguíneo. Entonces esos temperamentos, dice la ciencia médica, que existen, pero realmente yo creo en un solo temperamento, que es el temperamento de Cristo. Ese debemos de tener todos. Por eso debemos de ser moldeables y escuchar la palabra de gracia, escuchar acerca de Jesucristo, escuchar acerca de lo que Él hizo por nosotros y dónde nos posicionó y todo lo que nos regaló por gracia. Si podemos comprender el nuevo pacto, entonces, ¿qué cree? El carácter se va a ir, el temperamento y el carácter se van a ir moldeando. ¿A qué cree? A la imagen de Cristo, porque ya somos a su imagen en el Espíritu. Somos como Él es, dice el apóstol Juan, así como Él es, así somos nosotros. 1 Juan 4:17. Pero, ¿qué cree? Hay algo que impide que expresemos al Cristo que habita en nosotros, que expresemos el carácter de Cristo. Hay algo que lo impide y es por lo cual estamos básicamente trabajando aquí en la tierra. Si en algo tenemos que trabajar es en entender o escuchar o meternos en esta mente, en este entendimiento, el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es decir, Cristo Jesús, que Él es la gracia. Entonces, si podemos hacerlo así, créalo que vamos a moldear el temperamento y el carácter conforme al temperamento y el carácter de Cristo, que ese es el objetivo principal en el alma y en el cuerpo, ¿ok? Entonces, la parte del alma no renovada, el entendimiento no renovado, trae como consecuencia lo que dijo el apóstol Pablo, operar o un ser carnal. Básicamente un ser carnal es aquel que todavía opera en los 5 sentidos naturales. No necesariamente está hablando de alguien que está pecando en el cuerpo, pues, porque muchos le dicen carnal a los que se fuman un cigarro, o muchos le dicen carnal al que se toma alcohol, o muchos le dicen carnal a aquel que es iracundo. Y realmente el ser carnal literalmente es como consecuencia de no tener nuestra alma sujeta al gobierno de Cristo y que nuestra alma está sujeta al gobierno de las emociones, de los pensamientos, de los sentidos naturales. Ese es el problema, que nuestra alma puede estar gobernada por los sentidos naturales o puede estar gobernada por Cristo. Pero para poder que esté gobernada por Cristo necesitamos escuchar el evangelio del nuevo pacto. Si no, jamás vamos a poder moldear ese carácter o ese temperamento que traemos, muchos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen un temperamento así que le sale a veces el yo interno? ¿A cuánto le salió el yo interno cuando alguien se lamenta por pi, piriri, pim, pam, pam? Cuando se lamenta en la calle. ¿Cuántos de ustedes y me lamentó? Pero si le mienta a Cristo, no se va a enojar, no se va a reír. Entonces traemos ese yo interno, pero no es el interno de nosotros, es la mente no renovada. Es el alma de nosotros que todavía son los temperamentos que traemos, que no han sido sujetos o doblegados por el temperamento de Cristo que ya habita en nosotros. El temperamento de Cristo ya está en ustedes, ya está en nosotros,
porque es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, habitando a través de nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, dice el apóstol Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Entendemos? Ok, ahora, el problema es si andamos operando por los sentidos naturales. El problema es que si hay consecuencias drásticas, podemos decir. Para con Dios no, sino en el ámbito de las 2/3 partes. En otras palabras, si alguien comete un error con este cuerpo o con esta mente, traerá consecuencias en este cuerpo y en esta mente. No traerá consecuencias respecto al espíritu que son ustedes. Podemos decir, por ejemplo, que si alguien fuma droga, siendo hijo de Dios y nacido de nuevo porque creyó en Jesucristo y fuma droga, no podemos decir que con eso ya se va a ir al infierno porque está fumando droga. Pero sí va a haber una consecuencia en su cuerpo. ¿Por qué? Porque va a dañar sus pulmones, va a vivir menos tiempo sobre la tierra, le va a caer un cáncer, o va a terminar muerto, lo van a destruir, va a destruir su cuerpo. Su cuerpo va a ser dañado y se va a destruir. No va a vivir largo tiempo sobre la tierra. Sí hay una consecuencia, pero no es una consecuencia en el ámbito para con Dios, pues. Dios ve a su Hijo y sabe que todos nosotros tenemos que pasar por un proceso de renovación de la mente. Imagínense un Dios intolerante, ¿no? No, pues que Clodomiro resulta que era un fumador, vino a Cristo, tiene 6 meses en Cristo y todo se le antoja el cigarro. Pero póngase a pensar, si Dios fuera un Dios intolerante, pues a ver, Clodomiro, con que sigues fumando, pues ahí te voy a mandar el fuego eterno, al infierno eterno te vas a ir. Pero Dios no es así, porque toda ira de Dios fue descargada en Cristo Jesús. Ahí fue descargada la ira de Dios. De tal manera que Dios nos ve a través del filtro de que es Cristo Jesús. Es decir, cualquier cosa que nosotros podamos hacer con el cuerpo nos afecta a nosotros en lo natural. Pero Dios nos sigue amando igual. ¿Me entiende? Está como si yo le dijera a usted, bueno, no usted, vamos a poner un ejemplo de personas que nos ven a través de internet, o de otro país, de otro estado, de donde sea. ¿Usted cree que si un padre, un ejemplo, tuviera un hijo drogadicto, usted cree que lo dejara de amar y lo abandonara? Vete al diablo, como dicen muchos, vete al diablo, hijo, ya no quiero saber nada de ti, vete. Te aborrezco, hijo, vete porque te sigues drogando. O el padre le muestra misericordia y lo sigue amando. ¿Qué cree que pasará? Bueno, si usted, dice Mateo capítulo 7, si ustedes, Mateo capítulo 7, por favor. Fíjese lo que dijo Jesucristo, ¿no? Mateo capítulo 7, ya dijo, ya lo tiene por ahí. Dijo Jesús esto, mire. Quiero leerle esta parte para que le quede bien claro cuál es la intención de nuestro Padre celestial respecto a Mateo 7, versículo 7. Vamos a comenzar a leer. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan le dará una piedra? Dígame, ¿alguien lo hará? O si le pide pescado le dará una serpiente, ¿usted lo hará? No lo va a hacer con su hijo, ¿verdad? Yo no lo voy a hacer, yo no lo haría jamás. Pues si vosotros, siendo malos, les dijo lo que viene en el Antiguo Testamento, porque no habían nacido de nuevo, porque Cristo todavía no había muerto y había resucitado. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan. Entonces, si nosotros no somos capaces de darle un veneno a nuestros hijos, o de odiarlos porque se andan drogando, ¿usted cree que nuestro Padre va a decir: mira, ay, Clodomiro, te andas drogando, pues te voy a mandar al infierno, Clodomiro, porque ya estás pecando, Clodomiro? O sea, Dios sabe que Clodomiro tenía que renovar la mente para poder controlar el cuerpo y dejar la droga, porque ese es el proceso que Dios nos mandó, ese es el proceso que Dios nos dejó a través del Evangelio, la renovación del entendimiento. Romanos 12:3 nos los dice.
no se hagan al molde, a la forma de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación. Mire, renovar, ¿qué cree? El entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces Dios sabe que el transformarse es el proceso, como esa parte de transformarse es la palabra griega metamorfos, que viene de, obviamente hablamos de metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis? Es cuando un gusanito o una oruga se convierte en mariposa, que es el más básico que utilizan todos, ¿no? No se va a convertir en mariposa de la noche a la mañana, ¿sí sabe usted? Lleva su proceso de tiempo. Asimismo, la palabra metamorfosis es la transformación del alma, del entendimiento, de los pensamientos, de las emociones, del temperamento, del carácter. Todo eso lleva un proceso de metamorfosis y es un proceso gradual y de tiempo. O sea, no de la noche a la mañana Clodomiro va a dejar la droga, pero si se somete al evangelio de Cristo del nuevo pacto y que conozca más a ese Cristo que dio su vida por él, y cuando él se le den ganas, bueno, necesita instruirse qué es lo que debe de hablar cuando se venga el antojo de la droga. Se imagina, anda pensando y ay, y no quiero, pero de repente se me viene a la mente, y peor cuando pasa por la parada del camión, porque ya en todos lados están, ¿no? Imagínate, pasa por la parada del camión y están y el montón de humo por todos lados. Póngase a pensar, Clodomiro, ay Dios mío, ya no quería, ya ni me acordaba, pero ¿qué creen? Llegó ese humo otra vez a mi nariz. Entonces, por obviedad va a haber tentaciones, pero cuando llegue ese pensamiento, si Clodomiro entiende el nuevo pacto y entiende la obra terminada de Jesús, va a decir, porque en Cristo Jesús soy más que vencedor. ¿Qué cree? Eso va a decir, porque en Cristo Jesús soy más que vencedor, porque soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Esas palabras van a traer el conocimiento en el mundo espiritual, y a su mente le está diciendo Clodomiro que deje de pensar en algo que olió y que le traía recuerdos del pasado y que a la hora es una tentación. Pero el que no conoce el nuevo pacto, hay muchos hermanos en Cristo, o eran alcohólicos, o eran drogadictos, o eran hasta ladrones, ¿no? Y llegan a Cristo, no se someten al proceso de metamorfosis de la mente, del alma, y por consecuencia otra vez vuelven a recaer ellos, ¿sí sabe usted? O sea, físicamente hablando vuelven a recaer. No de la gracia, porque nadie que comete un pecado en el cuerpo cae de la gracia. Los que caen de la gracia son aquellos que quieren volver a guardar la ley de Moisés y cumplir mandamientos. Esos son los que caen de la gracia, según lo que le dijo el apóstol Pablo. Si alguien cae de la gracia, significa que la gracia es el nivel más alto que pueda haber en el conocimiento de Cristo, del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Caer de la gracia significa regresar a guardar otra vez mandamientos para yo mismo con mis obras querer agradar a Dios y ganarme la vida, o ganarme la salvación a través de mis obras. Eso es caer de la gracia. No es el que anda pecando, se toma una cerveza o algo. Claro que la gracia no, cuando renovamos la mente, créanlo que si usted entiende perfectamente la gracia, ya no se le van a antojar ni el alcohol, ni la droga, ni el tabaco, no se le va a antojar. O sea, es lo que hace la gracia. Muchos creen que cuando enseñamos gracia, creen que estamos diciendo, ok, tienen el permiso para hacer lo que quieran. Tienen el permiso para hacer lo que quieran, y no es eso la gracia. La gracia es que entiendan quiénes son en Cristo Jesús, para que si en Cristo Jesús ya son algo, Cristo Jesús no lo va a juzgar por cualquier pecado del cuerpo o de la mente, sino Él sabe que es un proceso de metamorfosis, para que conforme se vaya renovando la mente puedan controlar los deseos del cuerpo. Ese es el proceso de todos los hijos de Dios. No es de la noche a la mañana, no es por la imposición de manos, no se trata de un evento de varones o de mujeres y les impusieron las manos, hablaron en lenguas, y eso no va a traer renovación de la mente. Nadie va a ser libre a través de ello. ¿Por qué? Son libres por un momento, descansan. Porque muchos de ellos que venían del mundo nacen de nuevo y experimentan el nuevo nacimiento espiritual, que es maravilloso. El Espíritu Santo los toca y viene a habitar dentro de ellos. Pero de ahí en adelante, si no renovan la mente, nuevamente dicen, bueno, ¿y por qué Clodomiro cayó? Bueno, porque nunca le enseñaron el Evangelio de la Gracia, nunca renovó el entendimiento.
nunca conoció su posición en Cristo. Que aunque pecara con su cuerpo o se siguiera drogando, él seguía siendo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Él seguía siendo santo, él seguía siendo perfecto, él seguía siendo todavía una persona con la naturaleza de Dios y con Cristo habitando en ellos. Entonces, esa es la manera en que vamos a cambiar todo. Nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar, inclusive físicamente hablando. No hay otra forma. Porque a través de la ley de Moisés es complicado sujetar la carne, o que le llamó Pablo la carne. ¿Por qué es complicado? Porque la carne no pudo, la ley no pudo perfeccionar a nadie. Si la ley hubiera ayudado para que la gente cambiara su moralidad, las leyes morales del Antiguo Testamento, si hubieran ayudado a que el judío o el israelita cambiara su moralidad, entonces, ¿por qué hacían sacrificios cada año para expiar los pecados de todo el pueblo? Significa que todo el pueblo pecaba bajo la ley, porque la ley no les ayudó a renovar la mente, no les ayudó a cambiar su moralidad. Aunque la Biblia diga, ¿cuántos saben que la Biblia dice no robarás? ¿Y cuántos saben que las leyes de los gobiernos dicen no robarás? Porque si robas tienes allá un lugar de una celda con rejas muy bonita pintada de blanco. ¿Cuántos saben que así dice la ley de los gobiernos? Sí estamos de acuerdo que así dice, ¿verdad? Si alguien roba, ¿qué tiene como castigo? La cárcel. ¿Sí o no lo sabe? Todo el mundo lo sabe. ¿Hay algún mexicano que no lo sepa? Digo, ¿hay algún mexicano que no sepa que si roba lo van a echar a la cárcel? No hay nadie. Hasta pregúntele a los niños más pequeños, cuando ya tienen un conocimiento primaria, secundaria, pregúnteles, ¿qué pasa si robas? ¿Qué cree que le va a contestar el niño? Pues la ley mexicana dice que merezco la cárcel y que me pueden echar a la cárcel. Todo el mundo lo sabe, porque basados en la ley de Moisés se estipularon las leyes de los gobiernos, lo cual no trajo un cambio. Si todo el mundo sabe que no robarás, entonces ¿por qué roban? Vamos a pensar, ¿por qué roban? Si la ley de los gobiernos dice no dirás falso testimonio, entonces ¿por qué todo el mundo habla mal de otros? ¿Por qué hay gente hablando mal? ¿Por qué anda chismeando contra otros? ¿Por qué dan falso testimonio? ¿Por qué hablan mal? ¿Por qué juzgan? ¿Por qué critican? ¿Por qué? Dígame, ¿por qué lo hacen? Si saben que es pecado, ¿por qué lo hacen? ¿Qué no la gente sabe eso? ¿Por qué lo hacen? Porque la ley no los puede cambiar, sencillo. No ha cambiado a nadie. ¿Qué es lo que cambia? Es la transformación interna, permitiendo que Cristo, una vez que ya haya venido a habitar en cada creyente que nace de nuevo, permitir que Él se exprese a través de nosotros. Obviamente que en ese entendimiento nosotros se va a renovar la mente y vamos a permitir que Cristo básicamente se manifieste a través de cada creyente. Y eso es lo que va a hacer un cambio. Hoy precisamente, no sé si hoy o ayer, puse un post ahí en Facebook y puse, creo que la ley de Moisés, déjenme leerlo por aquí. Creo que todo está alegando el amigo por allá. Desde ayer sigue alegando y sigue alegándose. Ya le dije, es que la ley no, en 1400 años no pudo hacer nada con el pueblo judío para que dejara de pecar. Todos fallaban, todos pecaban, por eso había sacrificios animales para cubrir su pecado, para que no muriera. Si en 1400 años no pudo hacer nada una ley mosaica, ¿quién va a pensar que ahorita en este tiempo, durante la vida de un hijo de Dios de, póngale 80, 100 años, de una persona que ahorita está, ¿quién va a pensar que la ley va a cambiar su estado moral? En algo tienen que fallar, en algo van a fallar. Pero en Cristo Jesús, por eso vino Cristo Jesús, porque el ser humano no podía cumplir la ley, no podía vivir moralmente bien, para que usted me entienda, ¿ok? A ver, creo que puse... Ay, Dios mío, no le encuentro esa parte. Bueno, para encontrar el post, a ver qué puso esta persona.
A ver si lo encuentro por aquí. Muy bien. Entonces, ¿cuál era el detalle que yo puse? Que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios, ya no somos guiados por la ley. Entonces, ay Dios mío, quisiera verlo, a ver si aquí lo encuentro rapidito. El mensaje que yo puse a través de Facebook decía así: los hijos de Dios no somos guiados por la ley, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Romanos 8:14. Somos guiados por el Espíritu Santo, pero si sois guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y te lo dice Pablo en Gálatas 5:8, ¿ok? Gálatas 5:8. Entonces, esta persona pues comenzó ni siquiera a comentarme a Palabra Fe y Gracia Jalisco, sino empezó a comentarle a las personas que decían amén y se fue con ellos. Pues siempre los que practican la ley de Moisés, los legalistas, los religiosos que quieren guardar la ley de Moisés, siempre se van con las personas que ellos consideran más débiles para meterles ahí la ley de Moisés, ¿me entiende? O sea, no estoy diciendo que la ley es mala, fue buena para su tiempo, porque cumplió su objetivo. ¿Cuándo sabe que la ley dice es buena, santa y justa? Dice Pablo, porque cumplió el objetivo que tenía que cumplir, pero ya concluyó el tiempo de la ley y ahora estamos bajo el tiempo de la gracia, ¿ok? Entonces puso esta persona, dice, no hay ley, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Dice, entonces puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? No existen reglas, eso quiere decir, y ahí se quedó. Entonces, y luego más abajo le puso otra persona, a otra persona que comenta, le dice, entonces puedo hacer lo que quiera, ¿quién puede juzgarme si me porto mal? Él cree que la ley tenía la capacidad y el poder para cambiar moralmente al ser humano. Él está diciendo, es más poderosa la ley que Cristo para cambiar al ser humano. Entonces le están dando una alta estima a una ley que ya no está vigente, porque ya fue abolida. Pablo lo dijo en la segunda carta a los Corintios capítulo 3. En Hebreos capítulo 8 también y capítulo 10 dice lo que está próximo a envejecer. Eso está hablando de la ley, está próximo a desaparecer. Habló el apóstol Pablo en aquella época, ¿ok? Entonces, miren, estamos hablando de la parte, las dos segundas partes, que es el alma y el cuerpo. ¿Cómo podemos sujetar al gobierno de Cristo el alma y el cuerpo? El temperamento, las emociones, el carácter. ¿Cómo podemos someterlo para que opere conforme al carácter y al gobierno de Cristo? Ese carácter. Entonces, el detalle es que si lo hacemos bajo la ley, muchas personas se quieren portar bien porque dicen no robarás. Pero el no robarás no le ha funcionado, ni funcionó 1400 años a los que vivieron bajo la ley, decía los israelitas, pero tampoco ha funcionado en los gobiernos. Porque si funcionara los gobiernos de la tierra que ¿cómo se dice? Introdujeron la ley dentro de sus dentro de sus leyes para regular el comportamiento del ser humano y para que hubiera supuestamente entre comillas una mejor sociedad. Entonces, ¿por qué hay cárcel? ¿No se ha puesto a pensar en eso? Si la ley de los gobiernos es la misma ley de Dios, de los 10 mandamientos, a lo mejor no los 613, pero una parte de las leyes civiles, morales que estipuló Dios en Levítico, en Deuteronomio, parte de Números, si realmente funcionara eso, ¿por qué entonces existen las cárceles? Porque se establece una ley y aparte se construyó una cárcel. Porque siempre va a haber alguien que viole la ley. No se van a sujetar a la ley porque no pueden, dice Pablo. No pueden, definitivamente. ¿Sí sabe qué eso dijo Pablo? Que no pueden. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros ahorita? Lo que estamos viendo es principalmente que la única manera en que usted puede someter las dos terceras partes de nuestro ser, que es el alma y que es el cuerpo, la única manera que podemos controlarlo para que no robe, para que no adultere, para que no diga falso testimonio y para que no ande operando en esos asuntos, la única manera es Cristo en nosotros, entendiendo que Cristo es el que debe de gobernar nuestro temperamento, nuestra alma, nuestro carácter,
nuestros pensamientos, nuestra voluntad, etcétera. ¿Ok? Dice, vamos a leer para esto. Bueno, viene una parte en Hebreos. Hebreos. Bueno, Romanos 8:7, no, es más, yo creo que estamos prácticos. 8:7 de Romanos, por cuanto los designios de la carne, esa parte de designios, esa palabra designios viene siendo los pensamientos, ¿no? Las actitudes, inclusive, las actitudes de la carne, o los pensamientos de la carne, si estamos hablando de los pensamientos naturales, ¿no? O las actitudes naturales. Por cuanto los designios de la carne dice que son enemistad contra Dios. ¿Por qué son enemistad? Porque Dios odia a alguien que anda actuando carnalmente. No, son enemistad en ese sentido. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Hablando de la ley de Moisés, no se pueden sujetar todo lo que viene siendo lo carnal del ser humano, que viene siendo obviamente las emociones, que viene siendo todo aquello que no ha sido sujeto al gobierno o que todavía no está dominado bajo el gobierno de Cristo. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, pero ¿qué cree? Dice Pablo, tampoco pueden. Anastasia, por favor, no te lleves chismeando en el lavadero, no hables mal de la comadre. Y el curita, todavía van a misa en el curita enfrente. A ver, Anastasia, no anden chismeando, por favor, no anden hablando mal de su prójimo. ¿Y qué cree que lo que hace, lo primero que hace la Anastasia? Hablar de su prójimo. Porque es parte de su modus vivendi, de su forma de vivir. ¿Por qué cree? Porque el que le digan que no chismee, el que digan que no robe, el que digan que no adultere, el que digan que no diga falso testimonio, el que digan que no hagan cosas malas, ¿qué cree? Basados en una ley de Moisés, dice Pablo, es que no pueden. Los pensamientos naturales, tus actitudes naturales y tus pensamientos de la carne y los designios de la carne no pueden definitivamente sujetarse a una ley. Necesitan ser transformados por Cristo en nosotros. Si Cristo está en nosotros, pero usted se lo dice a su mente, si Cristo, usted entiende en su mente que Cristo está en usted, entonces usted va a permitir que Cristo habite, fluya la vida de Cristo a través de usted y permita que Cristo sea el que lo gobierne, permita que Cristo sea expresado a través de usted, que Cristo sea manifestado a través de usted. No va a ser a través de prohibiciones de la ley de Moisés. ¿Cuántas veces ha visto usted que están haciendo una banqueta, están poniendo un piso y que le ponen a la gente, por favor no pisar porque está fresco el cemento? ¿Y por qué después al tiempo aparecen los pies que los pusieron ahí? ¿Por qué cree? Porque pusieron una ley de no pisar el cemento y eso es atractivo para el ser humano, violar las leyes por naturaleza. Cuando le dice usted a su niño, por favor, escóndale algo detrás de, experiméntelo usted, mira, tengo algo, mira, tengo ese retrato de matrimonio, mira qué bonito, pero atrás de él hay algo muy importante para mí, dígale a su hijo, ¿no? Tan importante que es lo máximo que yo pude haber adquirido, es una nueva tecnología que me regalaron un aparato para literalmente hablar en otros idiomas y no sé, invéntele algo, está detrás de esa fotografía, ahí lo tengo guardado el aparatito. ¿Qué cree que va a pasar con su hijo? Prohíbale cosas y va a ser peor. Siempre van a hacer lo que no deben hacer. ¿Por qué cree? Porque la carne, los sentidos naturales, el alma no renovada nunca va a aceptar un no. Siempre va en contra de la ley. Por eso, como Dios veía que el ser humano no podía cumplir una ley, de antemano la ley no fue, la ley de Moisés no fue dada para que el ser humano cambiara moralmente, sino la ley fue dada principalmente, uno de los objetivos esenciales de la ley de Moisés fue estipulada para decirle al ser humano
que era pecador y que necesitaba un salvador. Básicamente eso era. A ver, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, no hagas lo otro, no hagas lo otro, es para decirte que no vas a poder. En otras palabras, que necesitas a alguien que cumpla por ti la ley. ¿Y qué crees? Hace 2000 años cumplió Cristo por nosotros la ley. Necesitas un salvador, reconocer que no puedes cumplir. No son nada más 10 mandamientos, ¿sabe usted? Son 613 mandamientos, porque es una compilación, es una sola ley. No existe dividir la ley en 3 partes. Hay muchos que la dividen, ¿no? Que la ley de sacrificial o de ceremonial, y las leyes civiles y las leyes morales. Uno las dividen en 3, pero no es cierto. Esa división no existe, bíblicamente hablando, no existe. Es una sola ley con 613 mandamientos y 10 mandamientos principales. Pero son 613. Y dice en Santiago capítulo 2 versículo 10, si uno infringe uno solo que infringes de los 613, te haces culpable de todos, como si hubieras infringido o incumplido todos los mandamientos por uno solo. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? Que a través de la ley de Moisés, si usted se somete a escuchar la ley de Moisés, es que quiero escuchar los 10 mandamientos para no pecar y no hacer lo malo. Es que quiero escucharlos, como este hombre creía, que se puso a alegar en el post, ese hombre creía que a través de la ley de Moisés, o sea, dice, entonces resulta que el ser humano va a hacer lo que quiera y no va a haber nadie que lo juzgue. Preguntaba él, pues es su pregunta. ¿Y cuántos saben que es una pregunta humanista, o en un sentido humanista, en un pensamiento humanista, que puede ser lógica pero no es bíblica? O sea, dice, entonces significa que si no existe la ley en mi gobierno de que no robe, entonces significa que voy a robar, dice él, porque la ley de mi gobierno de México dice que no robarás, porque si robas hay tantos años de cárcel. ¿Estamos de acuerdo que eso dice la ley del gobierno de México? Ok, sí, entonces dice él, entonces quiere decir que puedo hacer lo que yo quiera porque no hay ley. O sea, ley de Moisés se refiere a él, ¿no? Entonces, como no hay ley de Moisés, bueno, pues te voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, que acabo, nadie me va a juzgar. Lo único que el que tiene ese pensamiento, lo único que está diciendo es que él necesita una ley que lo doblegue, pero él siempre quiere hacer lo malo por naturaleza y quiere una ley que le diga, a ver, te voy a castigar y te voy a azotar si haces lo malo. O sea, en otras palabras, quieren portarse bien por miedo, pero no quieren portarse bien por amor. Porque en Romanos 13 dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Si no entendieron que el resumen de la ley es el amor, entonces nunca entendieron la ley de Moisés. Porque a través de la ley de Moisés solamente fue el guía, dice Gálatas 3:25, 3:24, dice que la ley fue el guía, el maestro para llevarnos a Cristo. O sea, tenía su función de la ley, ya se cumplió la ley, pero nunca perfeccionó a nadie. Es decir, nadie, como leímos ahorita, la ley nunca pudo moralmente perfeccionar a nadie. Todos de alguna manera pecaron, o en el pensamiento o en el cuerpo. Todos, sin excepción alguna. Por obviedad, nunca vamos a sujetar el alma, nunca vamos a gobernar este cuerpo, dominar este cuerpo, o las emociones, o los pensamientos, o la voluntad, o el carácter, o el temperamento. Nunca vamos a poder controlarlo a través de una ley mosaica. Siempre va a ser a través del entendimiento del nuevo pacto, del entendimiento del Cristo que murió en la cruz, y del Cristo que resucitó, y del Cristo que decidió venir a habitar dentro de nosotros. Eso es lo único que nos va a ayudar a controlar el temperamento, el carácter, las emociones. Gobernadas, ahora sí, gobernar nuestros pensamientos y poder expresar ahora sí la mente de Cristo que ya tenemos. No va a poder ser de otra manera. Difícilmente va a ser de otra manera, no se puede. Ahora, Romanos capítulo 8, como decimos, Dios nos ve a nosotros que somos espíritus, ¿no? Pero si alguien comete un pecado con su cuerpo, ¿qué cree que va a pasar? ¿Lo castigará Dios? No, porque ya castigó ese pecado en la cruz del Calvario. Ahora, si cometo algo con este cuerpo, ¿qué cree que va a pasar? Dice 1 Corintios 6, ya no peco para con Dios, sino que peco
contra mi propio cuerpo. Hay una consecuencia contra mi propio cuerpo. Dice 1 Corintios 6:18, huyan de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cualquier cosa que usted cometa con ese cuerpo va a pecar contra su cuerpo y va a tener los resultados en su cuerpo. ¿Qué va a pasar nuevamente cuando alguien consume drogas? Dios lo dejará de amar. Lea la historia de la parábola del hijo pródigo. Cómo a pesar de que se fue, gastó su herencia, prácticamente mató a su papá, porque para que alguien heredara algo es porque había muerto. Si alguien no muere, no puede heredar a nadie, ¿sí sabe usted? Hasta que, mientras tanto que el testador vive, dice el apóstol Pablo, todavía no existe un testamento que pueda ser literalmente tangible o manifestable aquí en la tierra. Entonces el hijo le pidió la herencia al padre, como diciendo, ya no me importas, padre, para mí te moriste. Le da la herencia y el hijo se va y se malgasta ese dinero. Pero cuando regresa, ¿qué hace el padre que simboliza a nuestro Padre Celestial? Dígame qué hace. ¿Quién estaba pecando más? ¿El que se fue y malgastó en mujeres, en parrandas, en fiestas? Porque aparentemente la historia era como que se iba a una de las ciudades de Corinto, que era de las más... Era, ¿cómo le puedo decir? Era un lugar turístico donde había de todo, prostitución y de todo, ¿no? Alcoholismo y todo. Entonces ese hombre se malgastó la herencia, andaba pecando y malgastó. El problema era el otro hijo. El otro hijo estaba pecando por egoísta, estaba pecando porque creía que se merecía todo, no entendiendo que ya el padre le había dado todo. Había muchas cosas, ¿no? El uno y el otro estaban mal. Pero cuando regresa el hijo, que aparentemente era la oveja negra de la familia, el padre dice que lo viste, lo recibe con los brazos abiertos y hace un festín, matando el becerro más gordo que existía, el mejor que había alimentado para hacer una gran fiesta porque su hijo había regresado. Ese es nuestro Padre Celestial, es un simbolismo de nuestro Padre Celestial. ¿Sabe usted? Por eso le digo que Dios, cuando alguien peca en el cuerpo, en el alma, Dios no ve como es hijo pródigo. En el entendimiento de que nosotros vamos a renovar la mente y vamos a poder controlar este cuerpo algún día. Y conforme más nos llenemos de Cristo, más vamos a controlar la mente y vamos a controlar el cuerpo. De tal manera que Dios sabe ese proceso. Regresa el hijo y el padre le da lo mejor. Y no le dice, a ver, hijo, pídeme perdón porque me ofendiste, pídeme perdón porque pecaste. No, ni siquiera el hijo pródigo le pidió perdón al padre. ¿Sí sabe usted? No se ve que le pida perdón. Pecó, sí, pero nunca pidió perdón, porque el padre que cree ahora en ese tiempo ya nos perdonó en Cristo Jesús. Ahora, no dice que no nos arrepintamos, sí se tiene que arrepentir, y arrepentirse es cambiar la manera de pensar, y mientras usted no cambie la manera de pensar, nunca va a poder cambiar la manera de actuar, nunca va a cambiar su temperamento y su carácter. O sea, es que así soy, así nací y nadie me va a cambiar. Bueno, tenemos que ser moldeables por Cristo. Esa es la historia del hijo pródigo y es la historia de nuestro Padre Celestial para con nosotros, porque Él sabe que vivimos dentro de un cuerpo. ¿Usted cree que Dios no sabe que habitamos dentro de un cuerpo? ¿Usted cree que no sabe que traemos en nuestra mente natural, a pesar de que ya no tenemos la naturaleza de Adán, todavía puede ser manifestable en la mente y en el cuerpo lo que no somos? En lo que somos, que es espíritu, ya no existe el antiguo Adán, ya no existe la naturaleza adámica, mi hermano. Sino Pablo, ¿para qué dice que renueve la mente? ¿Para qué le dice que transforme el entendimiento, Pablo? Si esta mente es la mente de Cristo, entonces ¿para qué la renovamos? Porque la mente de Cristo es, porque había uno por internet que lo leía ahí. Dice, es que muchos dicen que tenemos que renovar la mente. Pero él dice, pero no tenemos que renovar la mente porque ya tenemos la mente de Cristo. Pero lo que él no entiende, que Pablo dice en 1 Corintios 2, dice que tenemos la mente de Cristo, pero en Romanos 8 que leímos ahorita, ¿cuál es? Romanos 8 versículo 7, algo así, dice que tenemos los designios de la carne, son los pensamientos de la carne, es decir, tenemos la mente carnal también. Las dos partes tenemos como seres, ¿no? Pero como hijos tenemos la mente de Cristo. El problema es que no manifestamos la mente de Cristo mientras operemos en los sentidos naturales, sino operemos basados en la palabra de Dios.
así va a ser. Pero nunca la ley de Moisés va a poder renovar a nadie, nunca. Lo que usted le prohíba a sus hijos es lo que van a hacer. Así de sencillo. En lugar de prohibir, mejor instruya. Y dígale, en lugar de decirle, oye, no hagas esto, no hagas lo otro, en lugar de que le diga eso, mejor dígale los beneficios de hacer lo correcto. Es mejor, es mucho mejor. Decirle los beneficios de lo que es correcto conforme a la palabra y lo que le va a ayudar a decirle no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y siempre lo hizo. ¿A cuántos niños no le dice usted, niño o bebé, 4 o 5 años, no corras porque te vas a caer, te vas a tropezar y te puedes golpear? ¿Y qué creen? Va a correr, porque es una naturaleza de un niño. Por eso dice que los de la ley básicamente son niños. Aquel que quiere guardar la ley de Moisés es un niño, literalmente es un niño. Pero nunca vamos a transformar la mente, nunca vamos a controlar este cuerpo basados en una ley y una provisión. Siempre lo vamos a hacer en entendimiento de que Cristo ya mora en nosotros, y ese Cristo es el que nos ayuda a renovar la mente. Renovamos la mente y esta mente se va a creer que Cristo habita en mí. Entonces va a comenzar a expresar a Cristo, va a poder manifestar a Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 13. Dice Romanos 8:13: porque si vivís conforme a la carne, es decir, controlado por los sentidos naturales, moriréis. No está hablando de morir espiritualmente, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la carne no tiene nada que ver con usted, que es espíritu. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué significa? Que su alma no ha sido sometida a la palabra de Dios y no está controlada por Cristo, por el Cristo que le habita. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne. Entonces las obras de la carne literalmente es cuando nosotros vivimos por lo que dicta el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Hay una Biblia que dice, Biblia en lenguaje sencillo: si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre, pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, entonces tendrán vida. Yo creo que es la vida aquí en la tierra, más que nada, más que la vida eterna, ¿ok? Palabra de Dios para todos. Si viven de acuerdo a los deseos naturales, morirán para siempre, dice, pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Dios habla hoy, porque si vivís conforme a esos deseos, moriréis, pero si los deseos, si hacéis morir, pero si los hacéis morir esos deseos por medio del Espíritu, viviréis. Entonces, y Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para la carne siempre va, de la carne va a cosechar corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Sembrar para la carne básicamente significa no someter mi oído a la palabra de Dios, no someter mi entendimiento a la palabra de Dios, no someter mi alma a la palabra de Dios, y someter mi alma, mi oído, a terceras cosas, a cosas que no vienen en la palabra de Dios, a cosas que son naturales o que el mundo nos enseña. Si sabía que si usted somete sus sentidos, si somete su alma basado en lo que dice el mundo ahorita, el sistema como está, no se puede, hay crisis, hay muchas enfermedades, hay virus. Si usted básicamente somete su alma a eso, en otras palabras, le está metiendo muerte a su cuerpo. Va a vivir menos tiempo, porque está pensando nada más en enfermedades, en enfermedades, en enfermedades. Hay personas que nada más se la llevan escuchando acerca de enfermedades y tienen todas las enfermedades del mundo. Y si le pregunto, oye, ¿y tienes diabetes? Ah, sí, también tengo. ¿Y tienes epilepsia? Ah, sí, también tengo. ¿Por qué? Porque
adoptan las enfermedades de todo el mundo. ¿Sí se conoce a señoras así, ya adultas, o señores adultos, que se apropian de las enfermedades de todo el mundo? Y que si la comadre le agarró un dolor de cabeza y era un tumor, pues ellos también tienen el tumor. Están obsesionados con las enfermedades. Y así, esas personas no van a vivir mucho tiempo, va a morir, literalmente van a matar, están destruyendo su cuerpo, porque le están metiendo muerte a su alma en lugar de meterle la palabra que dice que por su llaga fuimos sanados. Y así, sucesivamente, usted le mete más palabras a su mente, a su alma, a su entendimiento, y va a poder moldear su carácter, su temperamento, y va a poder vivir por lo que dicta el Espíritu de Dios. Pero si no anda operando y no renueva su mente, por obviedad, ¿qué pasa con uno que consumió drogas y se la llevan viendo videos de drogadictos? ¿Qué cree que va a pasar? Si alguien consumió alcohol y se la lleva viendo los anuncios del alcohol, o sea que fue alcohólico, pues, y que hasta sus riñones estaban literalmente dañados con cirrosis. Cristo lo restaura, sana sus riñones, y ahora se la lleva viendo videos de, ¿qué cree? Acerca del alcohol. ¿Qué cree que va a pasar? Va a volver el deseo del alcohol. A pesar de que ya tenía cirrosis y no servía su hígado, va a volver el deseo. Y si vuelve ese deseo y vuelve a consumir, eso va a traer, ¿qué cree? Muerte a su cuerpo. Y si muere esa persona, no significa que se fue al infierno porque consumió alcohol, significa que mató su cuerpo porque contra su propio cuerpo pecó, porque consumió alcohol o consumió drogas. Entonces no va a vivir mucho tiempo sobre la tierra, es todo lo que pasa. Pero Dios no lo va a enviar al infierno, porque Él sabe que no hubo el proceso de metamorfosis. Y aparte que hay congregaciones cristianas, evangélicas y otro tipo de congregaciones que no le enseñan acerca del nuevo pacto, acerca de la obra terminada de Jesucristo, no le enseñan acerca de Jesucristo. Le enseñan ley, combinan ley con gracia. Pues ¿qué van a renovar? Pónganse a pensar, ¿qué van a renovar? ¿Qué mente van a renovar si andan combinando pactos, ley con gracia? O muchos se van directamente a cumplir la ley de Moisés. No van a renovar su entendimiento y van a volver a caer otra vez. Pero ¿qué cree? Eso va a afectar su cuerpo, pero no va a afectar lo que son espíritus. Por consecuencia, Clodomiro habrá consumido drogas siendo hijo de Dios, va a destruir su cuerpo, las drogas lo van a destruir, a lo mejor va a morir de una sobredosis, pero ¿qué cree? Su espíritu va a ser salvo para el día del Señor. Eso es lo más maravilloso. ¿Okay? Si alguien renueva su mente, controla su cuerpo, va a ir más tiempo sobre la tierra. Si alguien consume drogas, no se va a ir al infierno, se va a ir con el Señor. Va a vivir menos tiempo sobre la tierra. No va a disfrutar la vida abundante. Ok, póngase de pie. ¿Entendimos esa parte? Si vivís conforme a los deseos de la carne, moriréis. Sí, hay algo que va a morir en el Hijo de Dios. Espíritu, alma y cuerpo, sí, va a morir su cuerpo. Pero su espíritu y la mente de Cristo se van a ir con el Señor. Antes de tiempo, pero se van a ir con el Señor. Padre, te damos gracias en esta maravillosa noche en el nombre de Jesús. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. Gracias por darnos a entender tu palabra, por que podemos renovar esta mente, Señor, en el entendimiento de que Cristo habita en mí, en el entendimiento que Cristo me declaró en la cruz del Calvario totalmente perdonado, quitó mis pecados y me hizo perfecto viniendo a habitar conmigo, para que a través de renovar esta mente, este entendimiento, yo pueda comprender con todos los santos, como dice tu palabra, que Cristo habita en mí, y que lo que vivo en la carne, dice el apóstol Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y que yo puedo experimentar ese nuevo cambio, esa nueva transformación, esa nueva metamorfosis en mi alma, en el nombre de Jesús, llevando mi pensamiento cautivo, no a la obediencia mía para con Dios, sino a la obediencia de Cristo en la cruz. Y si yo llevo mi pensamiento cautivo continuamente escuchando acerca de lo que Cristo pagó por mí en la cruz, eso traerá una nueva renovación de mi entendimiento, de mi mente y de mi alma, y podré moldear ese carácter, ese temperamento, y hacerlo como el temperamento de Cristo, para que opere como Cristo operó sobre la tierra. En el nombre de Jesús. Señor, mi máximo deseo es yo poder expresarte aquí en la tierra a través no nada más
de lo que soy espíritu, sino poder expresarte a través de mis pensamientos y poder manifestarte a través de mis acciones, de mi cuerpo, del cuerpo que has proveído para que yo viva sobre la tierra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, gracias por la vida tuya que ya está dentro de mí. Gracias por hacerme templo del Espíritu Santo, y es el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús el que le da vida a este cuerpo mortal por tu Espíritu que mora en mí. Gracias, Señor, por la vida de Cristo. Gracias por la larga vida sobre la tierra. Gracias por el conocimiento perfecto tuyo. Gracias por el entendimiento de quién soy en Cristo Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Pues denle un fuerte aplauso a Dios porque Él es bueno. Gracias. Maravilloso Señor. Gracias, Jesús. Muy bien, nos despedimos de sus amigos que nos ven por internet. Cristo les ama, nosotros también. Y recuerde, para que nazca de nuevo, tiene que decirle al Señor esta pequeña oración. Señor Jesucristo, ven a mi vida, yo te recibo como mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias porque me has hecho ahora templo al Espíritu Santo, y porque ya no vivo yo, sino eres tú, Cristo, el que vive en mí. En el nombre de Jesús, gracias por la salvación eterna. Sea sano, sea libre. Le recuerdo los servicios a las transmisiones a partir de las 8 de la noche todos los viernes, hora del Centro México, hora del Bajío, Jalisco, México, así como los domingos a partir de las 12 del mediodía. Todos los domingos estamos transmitiendo a través de sus canales. Bendiciones, gracia y paz les sean multiplicadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecidos son.